¿Crees que la filosofía es aburrida? ¿Que no sirve para nada? Aquí en Soliloquios de Metafísico hablamos de filosofía, pero con un enfoque diferente. Entra y escucha. La filosofía es una lucha contra el embrujamiento de nuestra inteligencia mediante el uso del lenguaje. Ludwig Wittgenstein. Muy bien, estimados oyentes, seguimos ahora en la segunda media hora del programa de Soliloquios de un Metafísico con el tema que es eso extraño llamado lógica. Por aquí andan llegando unos mensajitos. Saludos a Lola de la Vega, que nos escucha, a toda la familia Ramos Borrego, también a la Ciago de Miurgo, que anda por aquí, a los compañeros de la NEF, que donde están escuchando. Saludos a Merce García, que nos escucha también, espero deje su comentario. A Rosario Delgado, Tijerina, anda por aquí. A Ranita Cato, Emanuel también está aquí en línea. A Víctor Hugo López, a Catetico, a Hugo de Puebla. A Andrea Paulina, anda por aquí. A Clau Bau, Emil Sousa también, Enrique Palmeros, Jairo Luis Chirino, Juela Sábara, Jorge Salazar, Marcelino Arias Andí, que anda por aquí, a Mujer del Sur, que sale. Bueno, pues a todos los radioescuchas, un saludote donde estén, que bien que anden aquí y los exhorto a que sigan comentando, comenten en el muro del programa para que sepa lo que piensan y lo que están pues pensando acerca de del tema que tratamos el día de hoy, la noche de hoy, y como lo seguía comentando, pues la lógica y todos los filósofos que hablan de este asunto pues son muchos. También, bueno, siguiendo en este tenor, quiero decirles que hay otro filósofo que se llama Bertrand Russell. Él defiende, a diferencia de Frege, del logicismo, un atomismo lógico, que esto lo explica en la filosofía del atomismo lógico, que fueron unas conferencias. Ahí Russell expone su concepto de un lenguaje ideal que él llama isomórfico, o sea, uno que reflejaría el mundo, donde nuestro conocimiento puede ser reducido a términos de proposiciones atómicas y sus componentes de funciones de verdad, lo que él llama lógica matemática. Para Russell el atomismo lógico es una forma radical de empirismo y el tema central de Russell es que el mundo consiste en hechos lógicamente independientes, que hay una pluralidad de hechos y que nuestro conocimiento depende de los datos de nuestra experiencia directa con ellos. Lógica y filosofía para él de las matemáticas, bueno, van estrechas y Russell tiene influencia de la lógica matemática moderna. También tiene un acercamiento con Willard Quine, que dijo que el trabajo de Russell, pues esa era la más grande influencia para él, otro gran lógico, Quine. Russell expone en ensayos sobre los fundamentos de la geometría su forma de entender lo que sea esta, enfocándola con pues su pensamiento lógico matemático, ¿no? Y también él atrae la atención sobre Frege, ya que Frege no era muy conocido. Esto hace cuando publica Principia Mathematica, en el cual el concepto de clases es inextricablemente ligado a la definición de número. El apéndice de este trabajo pues detalla una paradoja surgida en la aplicación de Frege para las funciones de segundo y más alto orden que tomaban funciones de primer orden como argumento, para luego ofrecer su primer esfuerzo en resolver lo que luego sería conocida como esta paradoja de Russell. Él defiende
Russell defendiendo pues este logicismo, la visión de que la matemática es en sentido importante reducible a la lógica, y junto a su profesor Alfred North Whitehead escribe Principios de las Matemáticas, este sistema axiomático en el cual todas las matemáticas pueden ser fundadas. El último trabajo de Russell en matemáticas y lógica, esta unión, fue Introducción a la filosofía matemática, y un hecho interesante es que este fue escrito mientras él estaba en la cárcel por sus actividades antibélicas durante la Primera Guerra Mundial, y esto pues ya es una anécdota interesante de él, ¿no? Estaba en contra de la guerra, era un gran matemático y pues tenía ciertas visiones del mundo sobre lo que fuera la filosofía, y él aporta mucho a la conformación de esta pues disciplina, ¿no? Es interesantísimo el aporte que hace Russell, que luego, bueno, ya vendría otro filósofo, Ludwig Wittgenstein, en dos facetas, el primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein, hablar de lo que sería lógica. Pues bien, ahora quiero dejarlos con otra musiquita sabrosa de mi compadre Charles Mingus, y se titula Invisible Lady.
La ciencia es lo que sabes, la filosofía es lo que no sabes. Bertrand Russell. Ahí estuvo Charles Mingus con Invisible Lady. Excelente yacecito para esta noche de friecito, de chipi chipi, en la nublinosa Jalapa, que está muy sabrosa para tomar un café, como lo estoy haciendo yo. Muy rico de estos lados. Pues bien, les quiero entonces seguir comentando lo que es la lógica. Pues según lo que hemos visto, podríamos entonces definir que la lógica es la disciplina filosófica que tiene un carácter formal, ya que estudia la estructura o formas de pensamiento, tales como conceptos, proposiciones, razonamientos, con el objeto de establecer razonamientos o argumentos válidos o correctamente lógicos. Una definición de lógica podría ser, esta la dice Gregorio Fingerman, la ciencia de las leyes y de las formas del pensamiento que nos da normas para la investigación científica y nos suministra un criterio de verdad. En ese sentido, una definición. Otra definición de Aristóteles. La lógica es la ciencia de la demostración, pues solo se preocupa de formular reglas para alcanzar verdades a través de la demostración. Otra definición más de Kant. La lógica es la ciencia de las leyes necesarias del entendimiento y de la razón. Una de John Stuart Mill. La lógica es la ciencia de las aspiraciones intelectuales que sirven para estimación de la prueba. Pues según estas diferentes maneras de concebir o entender la lógica, se caracteriza A como una disciplina teórica, B como una disciplina práctica o normativa. Así que pues muchas veces se dice que la utilidad de la lógica estriba en que nos enseña a pensar correctamente y que por ello, más que una ciencia, pues es un verdadero entrenamiento, un arte de nuestras facultades cognitivas. También se puede tomar como una gimnasia mental. El asunto es que la lógica es muy interesante e importante, aunque pensemos que sea aburrida, no es así, porque, querramos o no, la utilizamos de cierta forma en nuestro diario acontecer, en nuestro diario vivir, y ahí nosotros sin darnos cuenta ya estamos utilizando la lógica. Por eso ahora se ha hecho mucho énfasis en que la lógica se lleve a la vida cotidiana, y esto ahora lo vemos en las escuelas que se enfocan a este tipo de razonamientos, y platicando con algunos maestros de prepa me han dicho que así es. Un saludo a mi estimado Raimundo Altamirano allá en el puerto de Veracruz. Le gusta ir mucho al club de lectura Juan Paul Sartre, también platicar con todos ellos, dice por aquí. Espero que le vaya muy bien en sus clases. Pues bien, bueno, les quiero comentar también que la lógica y leyes o principios lógicos supremos, estos principios lógicos supremos rigen, digamos, el proceso del pensamiento, y pues son estos que les voy a mencionar, que son 4. 1. El principio de identidad. ¿Qué es esto? Ese es el principio que establece que todo objeto es idéntico a sí mismo y se simboliza o se escribe A es A. Es decir, que una cosa es idéntica a sí misma significa que una cosa es una cosa. Podemos decir que una cosa cambia constantemente, sin embargo sigue siendo ese mismo objeto, pues si no fuese así no podríamos decir que ese objeto ha cambiado. Todas las cosas, por mucho que éstas cambien, tienen algo que las identifica, un sustrato lógico que nos permite identificarlas en la totalidad de sus diversas situaciones. La identidad es una ley de nuestro pensamiento, ya que éste reclama buscar la identidad de las cosas. Pues bien, es necesario tomar en cuenta esta observación, pues ya que a estudiar los otros principios que se postulan, hay un plano ontológico, o sea, cuando se refiere a objetos o cosas, y un plano lógico, cuando se refieren a formas lógicas, como los juicios que ya les he comentado. El principio siguiente, el 2, el principio de no contradicción. Este principio se enuncia diciendo: es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Y se simboliza: es imposible que A sea B y no sea B. Por ejemplo, no es posible que un objeto sea un libro y no sea a la vez un libro.
Es posible pensar que el objeto puede hacer algo ahora o no ser algo después, pero no al mismo tiempo. Así, lo que antes fue un libro puede ser ahora basura o cenizas. Yo puedo estar aquí ahora y no estar después, pero no al mismo tiempo. Es así como este principio de la identidad nos dice que una cosa es una cosa. El principio de no contradicción nos dice que una cosa no es dos cosas a la vez, ese es en otro sentido. 3. El principio del tercero excluido. Este principio declara que todo tiene que ser o no ser. A es B o A no es B. Si decimos, por ejemplo, que el perro es un mamífero y que el perro no es un mamífero, no podemos rechazar estas dos proposiciones como falsas, pues no hay una tercera posibilidad. En el principio de tercero excluido es preciso reconocer que una alternativa es falsa y otra verdadera, y que no cabría una tercera posibilidad. 4. El principio de razón suficiente. Este principio fue planteado por Wilhelm Leibniz, otro filósofo. Este principio de razón suficiente dice que todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. Lo que es por alguna razón. Nada existe sin una causa o razón determinante. Leibniz dice en un libro que se llama la monadología, que no tiene nada que ver con las monas ni los monos, sino, así se llama el libro, monadología. Dice, nuestros razonamientos están fundados sobre dos grandes principios, el de contradicción, en virtud del cual juzgamos falso lo que implica contradicción, y verdadero lo que es opuesto o contradictorio a lo falso, y el de razón suficiente, en virtud del cual consideramos que no podría hallarse ningún hecho verdadero o inexistente, ni ninguna enunciación verdadera, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo, aunque estas razones en la mayor parte de las cosas no pueden ser conocidas por nosotros. El principio de razón suficiente nos da respuesta a una exigencia natural de nuestra razón, según la cual nada puede ser más porque sí, pues todo obedece a una razón. Es pues que todo tiene una razón de ser. Estos son los 4 principios supremos de la lógica que, recapitulando, pues se les puedo mencionar como el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio del tercero excluido y el principio de razón suficiente. Digamos, estas son las bases para entrar en la lógica y que al fin y al cabo todos utilizamos en la vida cotidiana de una manera, tal vez no nos damos cuenta, pero cuando se estudia lógica, pues se nos enseña que estos son los principios que se rigen desde el estudio de la lógica. También otro asunto interesante para estudiar en la lógica son aquellas llamadas falacias. ¿Qué son las falacias? Una falacia es un argumento que, si bien puede ser convincente, no es lógicamente válido. Esto no quiere decir que la conclusión de los argumentos falaces sea falsa, sino que el argumento mismo es malo, o sea, no es válido. Ahorita existen varias formas de clasificar las cantidades de falacias, pero quizá la más conocida sea la que divide las falacias en formales e informales. Las falacias formales son aquellas cuyo error reside en la forma o estructura de los argumentos. Y bueno, les voy a decir un ejemplo. Si María estudia, entonces aprobará el examen. Esa es la primera afirmación. La segunda afirmación, María aprobó el examen. La tercera afirmación, por lo tanto, María estudió. Eso es una falacia porque hay razones de por qué María aprobara el examen. Por ejemplo, pudo haber copiado, o quizá tuvo suerte, o quizá aprobó gracias a lo que recordaba en la clase. En tanto es una falacia formal, el error está en el argumento, reside en la forma del mismo y no en el ejemplo particular de María y su examen. También hay otra falacia, la generalización apresurada. Esta falacia se intenta concluir una proposición general a partir de un número relativamente pequeño de casos particulares. Por ejemplo, 1. Todas las personas altas que conozco son rápidas. 2. Por lo tanto, todas las personas altas son rápidas. Esta es una falacia de generalización apresurada porque alguien puede ser muy delgado
y encontrar un criterio para distinguir entre uno y otro es parte del problema de la inducción, porque no significa de que todas las personas altas sean rápidas, por lo tanto que todas las personas altas deban ser rápidas. Solamente las que conozco yo son rápidas, pero no todas son rápidas. Entonces ahí es una falacia de generalización apresurada. Ahora bien, las falacias informales son aquellas cuya falta está en algo distinto a la forma o la estructura de los argumentos, y estas son más claras. La que se utiliza mucho es la falacia ad hominem. Se llama falacia ad hominem a todo argumento que en vez de atacar la posición y las afirmaciones del interlocutor, ataca al interlocutor mismo. La estrategia consiste en descalificar la posición del interlocutor, entonces descalificar a su defensor. Por ejemplo, si alguien nos dice: robar, usted dice que robar está mal, pero usted también lo hace. Está cometiendo una falacia ad hominem porque pues pretende refutar la proposición robar está mal mediante un ataque al proponente, ¿no? Si un ladrón dice que robar está mal, quizás sea muy hipócrita de su parte, pero eso no afecta en nada la verdad o la falsedad de la proposición en sí. O sea, no se ataca al argumento en sí, sino a la persona que dice el argumento. La falacia ad verecundiam es la que el argumento apela a la autoridad o al prestigio de alguien o de algo a fin de defender una conclusión, pero sin aportar razones que la justifiquen. Por ejemplo, la música reggaetonera es muy buena porque lo dijo Niga. Bueno, ¿quién es Niga? Solamente es apelación a la autoridad, pero eso no significa que pueda ser buena o mala, ¿no? La falacia circular es la falacia en que todo argumento que defiende una conclusión se verifica recíprocamente con la premisa, es decir, que justifica la veracidad de la premisa con la de la conclusión, y viceversa, cometiendo circularidad. Hay otra falacia que se llama ad ignorantiam. Esta es la falacia ad ignorantiam, el argumento que defiende la verdad o la falsedad de una proposición porque no se ha podido demostrar lo contrario. También se puede mencionar la falacia ad baculum. Esta es en la que el argumento que defiende una proposición se basa en la fuerza o en la amenaza. Creo que esta la utilizan mucho los papás o cualquier figura de autoridad cuando dice se tiene que hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque lo digo yo, ¿no? Ese es como un argumento a la fuerza o ad baculum. La falacia, por último, la falacia del hombre de paja, sucede cuando para rebatir los argumentos de un interlocutor se distorsiona su posición y luego se refuta esa versión modificada. Así lo que se refuta no es la posición del interlocutor, sino una distinta que en general es más fácil de atacar. Ejemplo, dice una persona: sin duda estarás de acuerdo que los Estados Unidos tienen el sistema legal más justo y el gobierno más organizado. Dice otra persona: si los Estados Unidos son el mejor país del mundo, eso solo significa que las opciones son muy pocas y muy pobres. Lo que podemos ver que en este diálogo la persona segunda pone en boca de la persona primera algo que ésta no dijo, que los Estados Unidos son el mejor país del mundo. Luego ataca esa posición como si fuera la de la persona. Es pues que esta falacia lo que busca el atacante o el que la dice es distorsionar lo que alguien dice de una forma en que trata de refutar lo que uno no dice a través de las palabras del otro. Entonces se va por la tangente, como dicen, pero no habla del problema en sí, que regularmente es lo que pasa cuando hay una conversación o algo que dicen en una charla. Se ataca, se interpretan las palabras, se pone en otro sentido y se ataca ese sentido de la afirmación, siendo que muchas veces no es lo que se quiere pues hablar, ¿no? Entonces ahí se está cometiendo una falacia de hombre de paja, ¿no? Así se llama este tipo de falacia. Hay muchas formas de falacias. Regularmente estas son las más generales conocidas, pero en la lógica se estudian este tipo de falacias, en tanto que
se busca el correcto razonamiento, no es pues necesario identificar el tipo de falacias para poder llegar a el conocimiento en sí y bueno, sacar cosas verdaderas y ciertas, pero se tiene mucho cuidado de no caer en este tipo de afirmaciones, como decimos, falacias, que a veces cometemos sin saber. Es pues que la lógica es una disciplina formal importante, ya que nos enseña a pensar correctamente, pensar de una manera ordenada, pero también nos enseña a ponerla en práctica en nuestro diario acontecer. Hasta aquí el asunto de la lógica y que sea eso extraño llamado lógica de manera muy general para que te intereses, amable oyente, sobre lo que esta disciplina lógica aporta a la conformación no solo de la filosofía, sino también de las disciplinas humanísticas y también del conocimiento científico, porque en sí ellos también usan este tipo de razonamientos que tienen premisas y conclusiones, lo que los lleva a verificaciones correctas, verdaderas, que aunque no lo acepten de alguna otra forma, la lógica les ayuda y esta lógica nace en el nicho de la filosofía. Pues bien, por último y para terminar el programa de hoy, quiero dejarte con algo de musiquita sabrosa también de Charles Mingus. Espero que te haya gustado el programa de hoy, que se trató de la lógica de manera muy muy general, porque hay muchos textos, temas, autores que abordar y que me explican de manera más detallada lo que yo traté de hacer en el programa. Pues bien, recuerda que te espero tu comentario ahí en el muro del programa y que te acerques a la filosofía, porque recuerda, la filosofía no es aburrida, todo depende cómo te la cuenten.